Pero bueno, arrancamos, papás. Muy buenas tardes a todos. Un gusto volver a estar aquí un jueves más. A veces se me hace, son de verdad mi motivación. Ustedes ya indican que se acerca el fin de semana. Y aunque estos fines de semana son muy diferentes a los que teníamos acostumbrados a vivir, pues de alguna manera es cuando uno suelta un poquito más el cuerpo de la rutina del trabajo. Así que me encanta encontrarme todos los jueves con los papás del Kinder Albi. Fíjense bien, papás, nos quedamos con este tema que sigue dándonos, pues, muchas sensaciones a la hora de estarlo explicando, muchas dudas que surgen, muchos cuestionamientos a nuestras personas, a nosotros mismos, a lo que nos rodea, a nuestra sociedad, ¿no? Y también que nos hace darnos cuenta que no es algo nuevo, no es algo que tenga que ver como ahora todo le echamos, los abuelitos ahora todo le echan la culpa a la computadora, al internet. No, no, esto no tiene nada que ver con el internet. Esto ha sido algo de todas las épocas, de toda la historia del mundo. Siempre se ha hablado de este tipo de conductas en los seres humanos. Antes eran normalizadas, eran mucho más normalizadas. Era algo que se habla en la historia, algo que en otras culturas veían como algo normal, que el padre o alguna otra persona abusara sexualmente de los menores que lo rodeaban. Pero conforme hemos ido evolucionando, nos hemos ido dando cuenta que esto no es algo normal, esto mucho más, si no es algo que tú deseas o quieres o estás preparado física y mentalmente para vivirlo, pues obviamente es algo que no debe de ser normal ni ser visto como algo normalizado, ¿verdad? Que es el abuso sexual. Nos quedamos precisamente en esta diapositiva, que son los indicadores de comportamiento en niños y niñas. ¿Cómo, o sea, antenitas de venir, actívense? ¿Qué puedo yo estar con? ¿Cómo voy a estar alerta para poder identificar si mi hijo o mi hija está pasando por una situación como esta? Fíjense que ayer me acordé mucho de ustedes porque ayer recibí una familia nueva que precisamente me platicaban de todos los problemas que han tenido o que han venido viviendo desde hace 7 años con uno de sus hijos, donde este chamaco ha tenido muchos problemas severos de conducta. Cuando yo les hacía la pregunta de qué tipo de problemas de conducta, no me daban pormenores, no me los explicaban o no me los querían dar porque venían a consulta por otro de sus hijos. Entonces, me decían, no, pues de repente que se va de la casa, que se iba, pero hemos andado en psiquiatras, en neurólogos, con psicólogos y nadie nos daba un diagnóstico, nadie nos decía. El caso es que el chamaco, ya después que me fueron tomando más confianza, porque era la primera vez que nos veíamos, me fueron narrando que de repente tenía como ciertas crisis en las que se ausentaba de casa y se perdía, se iba y parecía como, yo les entendí, porque no me lo explicaron a detalle, como que tenía ausencias mentales, lagunas mentales y se perdía el muchacho y ahí andaban. Han sido 7 años en los que la mamá ha vivido con la zozobra de si el hijo volverá o no regresará, porque se salía de la casa y no sabían de él. Y que apenas tienen un mes, después de 7 años de esta lucha, un mes que descubrieron cuál fue la verdad. A este niño lo habían violado muchas personas cuando tenía, creo que 14 años. Esa es la edad en la que ellos me dieron. Ahorita es un adulto de 20 y tantos. Y que, no, miento, perdón, era un niño, y a los 14 años fue cuando empezó a tener este tipo de comportamientos. Fue cuando como que su mente, ¿se acuerdan que platicábamos de la película de Fragmentados? Como que su mente en ese momento colapsó y al no poder con ese recuerdo o ese dolor que lo invadía, entonces, ¿qué sucede? Que él prefiere tener esas lagunas mentales y se empieza a perder. Y acaban de descubrirlo a través de una terapeuta y de otras cosas que la llevaron con unos especialistas a Estados Unidos y allá descubrieron que el niño lo que pasaba es que había sido abusado sexualmente y había
como que esa información la había olvidado, había querido guardarla en el baúl de los recuerdos de su cerebro y no lo quería recordar, y lo que hacía era tener esas crisis, como que cuando algo a lo mejor le detonaba el recuerdo, lo que hacía él, su mente era pues divagar, perderse. Híjole, ahorita quieren que yo les atienda al otro hijo. ¿Por qué? Porque pues el otro hijo obviamente ha vivido las secuelas y el tsunami de este dolor familiar, porque han vivido toda la vida alerta, preocupados por las conductas de este otro hijo, y esta otra criatura pues le ha tocado vivir las ausencias de sus padres por la mortificación y el querer estar al pendiente de las necesidades del otro hijo, y así, ¿no? Esto se va haciendo una bola de nieve enorme. Y me acordé mucho y dije, mira, otro caso que me está llegando de alguna manera indirectamente. Como les digo, yo no me dedico a esto, no es el área de mi especialidad, pero pues de alguna manera tengo que lidiar con estos temas. Y mañana tengo plática con ellos. Dije, acá está otro ejemplo. ¿Qué más ejemplos les puedo dar, no? Hay muchas formas en las que esto se manifiesta. Pero bueno, ¿cuáles pudieran ser algunos indicadores comunes para yo detectar que mi hijo a lo mejor está pasando por una experiencia tan horrible como esta? Bueno, mi niño, mi niña de repente deja de comer o empieza a atragantarse, comer muchísimo. Lo que no comía antes se lo empieza a comer ahorita y parece no tener llenadera. Esas comelitones compulsivos empieza a manifestarlos mi hijo. Empieza a tener problemas o dificultades para dormir, insomnio, o despierta con pesadillas muy frecuentes, muy acelerado, muy inquieto, porque porque lo atormenta obviamente algo, ¿no? Hay algo que lo atormenta, unos llantos o lamentos sin razón aparente, temor hacia los adultos en general. Te das cuenta que cuando vas a alguna reunión o cuando están en la calle, el niño o la niña no quiere que nadie lo toque, no quiere que nadie lo agarre. Comportamientos más dependientes de los padres, más dependientes que lo usual o lo que otros niños de su edad tendrían. Manifestaciones de hiperactividad. ¿No? Vemos que anda como un motorcito que no para de arriba para abajo, súper acelerado. Claro, les estoy diciendo que esto empieza a aparecer de un momento a otro, cuando mi hijo nunca antes había tenido ni más mínimo de los síntomas de estos, ¿no? Vamos con la siguiente. Incapacidad de concentrar atención, ¿sí? En algo por mucho tiempo. Comportamiento regresivo propio de un niño o niña de menos edad. De repente, bueno, vámonos con la 9. De repente mi hijo, cuando antes era un niño muy enfocado, que atendía muy bien las cosas, de repente se me empieza a ausentar y la maestra empieza a decir que el niño tarda mucho haciendo sus actividades, que está muy lento, que se pierde, que se desconcentra, o yo me doy cuenta a la hora de hacer tareas que mi hijo ya no está tan atento en sus actividades. Es más, hasta para ver la televisión o para comer, lo veo desconcentrado. Y en el punto número 10, el comportamiento regresivo, son estos niños que a lo mejor ya tienen 7, 8, 10 años y de repente empiezan a hacerse pipí, popó como cuando eran pequeños, o empiezan a pedir un biberón o a mamarse el dedo, querer gatear. De verdad tengo niños que también me ha pasado eso, que empiezan a tener esas conductas como si fueran niños muy chiquititos. Un comportamiento sexual inadecuado para su edad, ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho, como algunos muy pequeños empiezan a tener ese tipo de conductas con otros niños o niñas o en sus juegos. Nunca, eso sí recuérdenlo, nunca un niño menor a la pubertad o menor de quinto año de primaria, sexto año de primaria, va a tener noción alguna de lo que es tener relaciones sexuales o una postura, una posición sexual, nunca, si alguien no si él no lo vio o alguien se lo enseñó. No hay otra manera. Es verdad, ahí sí le doy la razón a los abuelitos, el internet, las computadoras nos facilitan muchísimo esta información y por lo tanto los niños pues pueden tener acceso a estos temas con mayor facilidad. Lo hemos platicado en otras charlas, en otros jueves anteriores, como antes pues no veíamos ni siquiera los besos. Yo les contaba que nomás yo veía alguna
película, así fuera de las de Pedro Infante, y se iban a dar el beso, la chorreada y el Pedro Infante y el todo, Pepe el Toro, y yo me tenía que tapar los ojos porque mi papá no me dejaba ver el beso, ¿no? O inclusive en esas películas ni siquiera se saben, ¿no? Yo creo que se dieron el beso delante de, porque sabían que como era algo totalmente familiar, ni un beso de pollito se podían dar, de piquito, como dicen los chamacos, se podían dar la pareja de los protagonistas, porque era algo que no era aprobado por la sociedad. Pero si yo estoy viendo a mi niño que está teniendo movimientos peculiares, que está insistiendo en jugar a estar frotando sus genitales encima de los genitales de su hermanito, su hermanita, o de su primo, de su prima, o en querer estarse toqueteando, masturbándose o masturbando al amiguito, al aguas, papás, o sea, esto no es normal, o sea, tampoco nos ceguemos, no nos pongamos una venda en los ojos. Si mi hijo no me ha visto a mí haciéndolo y estoy yo súper segura que no me ha cachado, alguien se lo enseñó o en otro lugar lo vio. No hay manera de que ese niño lo sepa, ¿sí? Si no es dándole la información de primera mano. Una conversación sobre temas sexuales en términos poco adecuados para su edad, ¿sí? Yo tengo aquí niños que de verdad me quedo con el ojo cuadrado con las conversaciones o la forma en que se comunican. Doy cursos de verano, que lamentablemente 2020 no hubo. Esperemos 2021 poderlo armar, pero doy cursos de verano y es ahí cuando tengo aquí ya 30, el cupo es de 30 niños y de repente los escuche, como son de variadas edades, los tengo desde segundo de preescolar hasta sexto de primaria. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se dirigen? El vocabulario que utilizan y las expresiones que usan. Dejen ustedes las malas palabras, eso es más sencillo escucharlo en casa. El sentido figurado que utilizan, además el doble sentido que manejan, pero mejor que un adulto. ¿Cómo es posible? ¿Dónde lo aprendieron? Pues porque ya hay algo que lo estimuló. Rendimiento académico peor del usual. Empezamos a darnos cuenta que nuestro hijo, si ya estaba bajito en sus calificaciones, empieza a tener un bajón significativo, o si era un niño excelente en calificaciones, empieza a tener un deterioro en sus calificaciones, pues también muy significativo, ¿no? Vamos con la siguiente. De clases de su edad. Mi hijo siempre se mete en problemas, siempre sale peleándose, discutiendo con sus compañeros, los niños no se quieren acercar a él o a ella. ¿Por qué? Porque mi hijo pues o quiere estarlos toqueteando, de repente lo ve en la alberca, que ya se le arrima a la niña, que ya la quiere besar, que ya le agarra una boobie, que le anda agarrando la nalga. Papás, pónganse atentos por favor a esas cosas. Deseo de todo corazón que esta plática que estoy teniendo con ustedes, al menos uno la escuche y al menos uno lo aplique en situaciones que les sucedan alrededor, o de aquí en adelante, ¿no? Que experimenten sus hijos. Comportarse en forma muy agresiva generalmente llega a pelear con otros niños, empiezan a poner muy agresivos. Imagínense esos niños violados, o sea, y cuando estoy hablando de violados porque hubo una penetración. ¿Se imaginan qué agresivo, qué violento fue esa situación para ellos? Pues con quién me voy a desahogar de esa agresión, con el más débil, y voy a estar siempre a la defensiva. También tuve el caso de un niño sordomudo violado por su abuelo paterno. Imagínense qué complicado esta situación. El niño sordo, mudo y además abusado físicamente. Fue todo un show y la verdad que admiro mucho cómo se aventaron al toro por los cuernos esta familia para poder confrontar al abuelo y poder haber llegado a las instancias legales adecuadas para poder que el niño pudiera comunicarse y expresar del abuso que había sido sujeto por su abuelo. Afortunadamente ya su abuelo está preso desde hace varios años, pero este niño, pues la verdad es un desorden, ¿no? Porque, bueno, esa es otra historia, porque además su familia no está muy bien estructurada, pero el niño era muy agresivo,
agredía a los demás niños. Por un lado era un amor de niño muy tierno, pero cuando le entraba el Chucky que llevaba adentro se ponía muy violento. Tenía una hermana menor a la cual ya espiaba en el baño, ya le enseñaba sus genitales él a la niña, o sea, ya empezaba a tener conductas muy feas, muy fuera de lo común. Entonces, pues también esto son otras de los síntomas. Temeroso de que alguien en particular o por el contrario quiere pasar demasiado tiempo con esa persona en especial. Curiosamente, a veces el abusador se gana el cariño del niño o la niña abusada. Y esta niña o niño abusado empieza a entender que ese abuso al que es sujeto es una manifestación de amor o de cariño. Entonces, cuando ustedes empiezan a darse cuenta que de la noche a la mañana el niño con quien siempre deseaba estar, de repente ya no quiere estar, o con quien antes no estaba usualmente o no pedía estar, de la noche a la mañana solo quiere estar con él o con ella, ojo, ¿sí? Comportamiento como si nada en el mundo le interesara, un desinterés total de ese niño por la vida en general. No le interesan los juguetes, no le interesa la televisión, no le interesa salir a jugar, no le interesan las piñatas, no le interesa lo que a un niño comúnmente le interesaría. Cosa que también puede ser un motivo de que estemos alertas, ¿no? Vamos con la siguiente. Temor a la oscuridad. De repente vemos a niños que se ponen en una crisis total cuando los focos se apagan. Porque no es un patrón, pero la mayoría de las ocasiones cuando son abusados, el abusador busca lugares oscuros o busca lugares muy privados, pues obviamente para no ser visto, y el niño empieza a relacionar esa oscuridad con esa situación vivida. Siempre está muy somnoliento en la escuela porque como no duerme bien y tiene muchas pesadillas, pues no hay un reposo, no hay un descanso absoluto y el niño pues no logra satisfacer esa necesidad del sueño y en la mañana está todo somnoliento. Empieza a tener tics nerviosos en la cara. Lo que antes no hacía, lo empieza a tener ahora. A ver, ahora voy a hacer un paréntesis muy especial, papás. No porque mi hijo o mi hija empiece a tener uno de estos síntomas o dos, yo ya voy a pensar que ha sido violado, ¿verdad? Se los estoy contando como indicadores de alerta, pero obviamente hay muchos factores alrededor que ya hemos venido platicando anteriormente que tendríamos que tomar en cuenta. Pero sí es importante que estemos alerta a estos que considero yo que eran muy significativos y por eso los tengo aquí en la diapositiva. Vamos con la siguiente. En los adolescentes, bueno, ahí viene, ¿no? Este es otro problema, porque en los adolescentes, pues, hay otros tipos de conductas y de hecho, pues, llegan a ser mucho más evidentes. ¿Por qué? Porque este niño o niña, pues, ya tiene otros alcances, ¿sí? Si estábamos hablando del niño o la niña que inocente totalmente, que no había visto, no había experimentado nada de esto y de la noche a la mañana lo empieza a vivir, bueno, pues aquí imagínense el adolescente donde ya el líbido ha despertado, aguas, donde ya las pláticas con sus amigos ya tienen mucho más contenido sexual, donde ya lo que él puede ver o el acceso que tiene a las redes sociales, a las computadoras, al celular, a la televisión, pues está en otro nivel de los niños menores, pues los indicadores serían otros, ¿no? Y algunos de los indicadores anteriores para niños, pues también se les va a aplicar a ellos, además de las siguientes que les voy a nombrar. Mantenerse aislado a los demás. De repente vemos ese joven que no quiere hacer nada y que se la pasa en su cuarto. Sumido en su cuarto, no quiere salir, nada le motiva a hacer fuera de esa recámara. Evita llegar a casa. Si ya tuvo que salir por alguna razón, si se fue a hacer alguna tarea, si fue a la escuela, da muchos rodeos antes de llegar a casa. Evade a una persona en especial. Nos damos cuenta que al tío que él tanto quería o al tío con el cual no tenía ningún conflicto, a la tía o al abuelo o a la abuela, pues de repente ya no quiere estar con él o empieza a preferir estar a solas con él, porque como ya les comenté cómo sucede este fenómeno, pues en esta edad también, ¿no?
Malas relaciones con compañeros de clase y amigos, cuando antes mi niño era sumamente sociable, tenía buenos amiguitos o por lo menos un buen amigo, una buena amiga, sus relaciones se ven totalmente entorpecidas. Empieza a hablar de sí mismo, vamos con la siguiente diapositiva, empieza a tener una mala autoimagen, ¿sí? Y habla de sí mismo en forma despectiva. Vamos a la siguiente diapositiva, maestra. Ándale. Él empieza a hablar de sí mismo de una manera despectiva. Es que yo estoy re feo, re gordo, yo soy un tonto, a mí nadie me quiere, veme nada más que narizota tengo. De por sí es una edad complicada donde la autoimagen es todo un problema. Ahora imagínense cuando ya existe una situación como esta. Hay problemas de higiene o de arreglo personal. Usa algunas veces doble ropa interior. Fíjense, es como un síntoma. De repente los debemos de descubrir que traen doble calzoncito. Como que eso les da como protección, como que creen que con eso van a batallar más para llevar a cabo sus maquiavélicos deseos la persona que abusa de ellos, ¿no? O de repente los vemos muy desasiados, no se quieren bañar, no quieren usar desodorante, andan despeinados, despeinadas, los que ya les sale bigotito, barba, los varoncitos no se quieren rasurar, las niñas ya no se quieren ni sacar la ceja, ni maquillarse, andan muy descuidados. Hay una baja autoestima y una dificultad para aceptar un cumplido. Ay, qué bonito estás. Ay, no, mentiras, me estás diciendo que estoy bonita por compromiso, pero yo no estoy bonita. ¿Sí? Le cuesta mucho trabajo aceptar que alguien le haga un cumplido. Un rendimiento académico demasiado bajo del usual. ¿Sí? Si antes lo tenía, pues se va por los suelos en este momento. Un ausentismo en la escuela y empieza a convertirse en el típico joven vago, el que se sale, el que ya no quiere regresar, anda llevándose por los más tremendos del barrio, en las maquinitas, en las canchas de fútbol, allá con los más vaguitos de la colonia, y de repente, cuando vamos por calificaciones, nos damos cuenta que no entró a un puño de clases. Lo empezamos a cachar, que esto es lo más triste, con el consumo de alcohol o de drogas, porque obviamente son dos excelentes herramientas para evadir la situación vivida. Vamos con la siguiente. Hace todo lo que dicen, no, una atrás, maestra, hace todo lo que le dicen los demás, así es, falta de asertividad. Todo lo que los demás le digan, ahí anda, ¿no? Entonces, si le dicen fuma este cigarro, vámonos para acá, pareciera no tener, no saber, pues exactamente como lo dice la diapositiva, ser asertivo y no tomar buenas decisiones. Hay una actitud hostil y un enojo por encima de lo normal. Todo el día está irritable, enojado, no quiere tener relación con nadie de la familia. Le hablamos y ya nos contesta de muy mal modo, se pone muy violento, muy agresivo. Bueno, tomen en cuenta que en la adolescencia aparte es algo como común. Ahora imagínense cuando existe este tipo de antecedentes. Hay peleas con compañeros de clase, amigos o amigas. Empieza a tener muchas dificultades físicas, riñas. De hecho, también, por ejemplo, yo tenía una pacientita que la tenía muy amedrentada, una compañerita, porque le decía, vas a ver ahorita la salida, qué friega te voy a pegar. Y que ni venga tu mamá por ti, porque soy capaz de golpear también a tu mamá. Entonces, niña se asustaba tanto que le decía a su mamá que llegara más tardecito por ella y la mamá no sabía, era porque le tenía mucho miedo a esa compañera violenta. Y ya después supimos que esa niña tenía una situación también de abuso sexual en casa. No era mi caso ese niño atendido, esa niña atendida, pero sí la otra niña, sí era la que yo atendía, la que era bulliada, ¿no? Ansiedad, nervios y tensión, los vemos siempre muy ansiosos, muy nerviosos, siempre muy tensos, tronándose los dedos, con esos tics nerviosos que mencionábamos, con manías, compulsiones, dificultad para confiar en otros, los vemos con mucha dificultad para en verdad sentirse con amigos, con confianza, se aísla de los que ya eran sus amigos, se empieza a alejar de ellos, se aísla de ellos, de sus amigos, de sus hermanos, de sus primos, de la gente con la que era su círculo, la empieza a hacer a un lado.
Hay sentimientos de suciedad y necesidad de ducharse varias veces al día. Fíjense que los adolescentes pasan por dos cosas. O no se quieren bañar, y ahí andamos detrás de ellos porque huelen a chivo correteado, porque no quieren bañarse, o ya que andan de voladillos, se andan perfumando de más y andan bañándose de más. Pero una característica usual en estas criaturas es que se empiezan a bañar mucho más de lo usual. ¿Por qué? Porque lo asocian con limpiarse, con esa sensación, ese olor. Por ahí me decía una vez una niña, es que aquí tengo el aroma y el perfume que usaba mi tío, ¿sí? Entonces ellos creen que con bañarse alivian un poco esa sensación y esos olores y esa, pues, pues es una condición totalmente sensorial, ¿no? Esa sensación como tal de haber sido toqueteado o abusado. Vamos ahora con la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de las causas. En las causas yo los voy a dividir en factores sociales, factores familiares y factores personales. Vamos a empezar con lo que son los factores sociales. Los factores sociales, pues son no considerar al niño como sujeto que posee una serie de derechos. Los niños, por su vulnerabilidad, son muy dependientes de las personas adultas a su cargo, lo que en casos extremos puede llevar a una falta de concientización del niño o la niña como sujetos de derechos. O sea, ellos no tienen conciencia de los derechos que tienen como parte de nuestra sociedad, pero nosotros los adultos sí, papás, ¿sí? Entonces siempre hay que considerarlos como niños que poseen esa serie de derechos y hay que hacérselos valer. Abuso de poder y validación de la violencia en las relaciones próximas. Estos niños regularmente son víctimas de ese abuso de poder, y porque lo digo yo, y porque es tu abuelo. Por ahí cuando me han contado casos que han vivido algunas, no pacientitos míos, pero sí las mamás de mis pacientes o los padres de familia, me cuentan es que yo le dije muchas veces a mi mamá, pero mi mamá no me creía, no me escuchaba, porque me decía, ¿cómo crees? Es mi papá, ¿cómo tu abuelo te va a querer hacer eso? Chamaca tonta, o sea, de plano, ¿cómo eres, cómo inventas cosas, no? Entonces, híjole, el abuso del poder que ejercemos los adultos sobre ellos a veces trae esta desventaja. Vamos a la siguiente. La tolerancia ante ciertas formas de agresión física, psicológica o sexual. Pues al estar acostumbrados a veces a este tipo de agresiones, estos niños y niñas los hacemos, como dicen en el rancho, cuerudos, y se hacen muy tolerantes y consideran esas manifestaciones de agresión física y psicológica y sexual como algo que ellos pueden aguantar. Hay una falta de conocimiento sobre la repercusión y las consecuencias que tienen este tipo de vivencias en la infancia para el correcto desarrollo de los individuos. Ellos, ni nosotros los adultos a veces sabemos lo que puede repercutir y todas las consecuencias, que parte de la intención central de esta plática con ustedes es eso, sensibilizarlos y que se den cuenta de todo lo que puede repercutir. Yo lo califico, esto es como un tsunami familiar. Llega, se levanta la ola, en lo que todos nos asustamos viendo la ola alta, 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 esa ola llega, arrasa y se acaba con toda la ciudad, después la arrastra y lo que queda, la reconstrucción de los daños que deja ese tsunami. Cuando son cosas materiales, pues el gobierno empieza a subsidiar y empieza a levantar edificios de nuevo, los seguros empiezan a reponer los automóviles que se perdieron, los hoteles empiezan otra vez a levantarse y todo, la economía se empieza a reestructurar. Lleva tiempo, pero lo vuelven a hacer. Pero ¿y lo que son físicas, emocionales? Esas pérdidas, esas repercusiones son permanentes, se convierten en tatuajes en el alma que no hay manera de borrar. Entornos culturales que permiten y promueven el matrimonio en edades muy tempranas. Como yo les decía, en la historia de la vida, antes esto era algo muy permitido, ¿sí?
De hecho, en algunas culturas, en algunas etnias, es común que el abuelito elija a la nieta más bonita, o que el papá elija a la hija más bonita, o que el tío, porque es parte de la costumbre, ¿no? O de la cultura de esa etnia. Inclusive hay sectas en las que se maneja esto. Entonces, yo voy a poseer de tu cuerpo porque Dios me lo ordena, porque yo tengo el poder, y hay un lavado ahí de cabeza en donde estas muchachitas o estos niños caen, o las familias sueltan a sus hijos y a sus hijas con el beneficio de ganarse el paraíso y el reino de los cielos. El consumo excesivo de alcohol y drogas, obviamente, también, ¿no? Es un factor social muy importante, que pues el estar bajo los efectos de drogas y alcohol, pues no respondemos y podemos convertirnos en una persona más ruin. Así que si no controlamos nuestras emociones cuando estamos en nuestros 5 sentidos, ahora imagínense cuando los perdemos. Vamos ahora con los factores familiares. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que vamos a alcanzar a platicar de todas estas para la siguiente sesión, hacer una retroalimentación. Pero sí me gustaría que en la siguiente retroalimentación los papás ya trajeran algo de información que pudieran compartir. No sé, desde la historia que vieron en La Rosa de Guadalupe, lo que sea, ¿no? Pero para poder hacer esto de verdad, retroalimentarlo, porque no soy yo la única que quisiera contarles de mis historias y lo que a mí me ha tocado experimentar profesionalmente. Por ahí alguien se le activó el audio. Es la que está firmada, Rafita. Esa ya está revisada. Lo único que hizo falta es ponerle la causa penal, pero yo la agregué. Ok. Bueno, los factores familiares. Una de ellas es que las estructuras familiares donde existen relaciones de poder desiguales, en estas circunstancias normalmente existe una persona que concentra toda la autoridad dentro de la familia. A veces ese personaje empoderado de la familia, pues se le perdona todo, porque así está en la estructura de nuestra familia. Ni modo es nuestro papá. No me acuerdo si ya les conté que también tengo activo ahorita un caso en el que el abuelito y una de las hijas, pues tienen una relación, ¿sí? Ahí son pareja, y el señor se hace cargo de los hijos que tiene la hija, que son creo que 4 o 5, con diferentes hombres. Entonces, ay, Diosito Santo, pero pues, ¿cómo es posible que podemos permitir esto? Dices toda la demás familia, ¿no? Pero es que es el papá y se lo permiten. La violencia de género, una lucha constante en la que estamos todavía en el 2021, las mujeres luchando. Tengo por ahí ahorita también un caso, estoy atendiendo a un niño con déficit de atención e hiperactividad, que su madre ahorita está con asilo político en Estados Unidos porque fue víctima de un feminicidio, pero del cual ella pues pudo salvar su vida. Y el niño pues está ahorita en manos de la abuela materna, mientras la mamá está allá en Estados Unidos trabajando y aislada por protección y seguridad. Pero pues esto todavía existe, papás, y lo vivimos muy de cerca. La distancia emocional, lo que en muchas ocasiones deriva en la incapacidad para responder a las necesidades afectivas del niño e impide la comunicación. Este es un factor muy importante para detectar y prevenir abusos sexuales. Ay, caray, pues es que cuando no sabemos responder esas necesidades, que de alguna u otra manera las pláticas que hemos tenido anteriormente han ido enfocadas a ese desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros niños, cuando no hemos sabido responder esas necesidades afectivas de ellos, pues que va a haber pues serios problemas de comunicación, y al no tener comunicación quizás no nos vamos a dar cuenta cuando nuestros hijos han sido abusados de esta forma. Vamos con la siguiente. Los factores personales. Bueno, pues ¿cuáles pudieran ser los factores personales? Pues estos pueden hacer referencia al abusador o a la víctima. En el caso de la víctima, es decir, el niño o la niña, los principales factores de riesgo personales son la discapacidad física o psíquica. Los niños con discapacidad
perdón, son más vulnerables ante cualquier forma de violencia. ¿Se acuerdan del caso que les conté de mi niño que fue abusado por su hermano del medio porque él tenía discapacidad intelectual? Pues ellos obviamente son punto, ¿verdad?, de atracción total para que, como ellos a veces no saben expresar lo que les está pasando, lo que están experimentando, pues hay que cuidarlos como oro molido, estas criaturitas. No podemos dejarlos ni a sol ni sombra, porque ellos son más vulnerables a ser abusados. Las carencias afectivas, lo que supone que no tienen relaciones de confianza y seguridad con sus cuidadores. Si este niño o niña tiene ese tipo de carencias, pues obviamente no se va a sentir con la confianza y la seguridad de venir y decirte, mami, es que mi maestro o el conserje me tocó mi colita, ¿no? O me tocó mi vagina. O es que papi, mi abuelito me dijo que me quería chupar el pene. ¿Tú crees? Es algo sumamente difícil. Yo la verdad se los estoy diciendo ahorita a ustedes, pero yo no creo que a un niño le sea tan sencillo decirlo. Y si no siente la confianza y la seguridad con nosotros, que somos sus papás, ¿a quién se los va a decir, papás? ¿A quién? Entonces, por favor, hay que fomentar mucho, porque creo que les he recalcado desde el día 1 que hemos tenido estas pláticas semanales en la inteligencia emocional. Eso es lo más importante. ¿Cuántos nos queda? Un minuto nada más. Bueno, la falta de información, a lo mejor nos va a cortar el tiempo y no quisiera dejarla, yo creo que nos vamos a quedar en esa diapositiva. Nos vamos a quedar aquí en las carencias afectivas, porque luego me corta el rollo y nos quedan por ahí 3 diapositivas. Me corta el rollo el Zoom y me quedo muy frustrada yo también. Papás, pues esto cada vez se pone más candente, ¿verdad? Se pone muy, muy pesado. Nuestra plática, hasta yo salgo temblando después de esta sesión con ustedes. ¿Cómo les fue ahora con esta plática? Enmudecidos. A Samantha, yo no pude entrar desde antes y ya desafortunadamente